de partículas y de sólidos que rotan alrededor de un eje fijo, y la mayoría de las máquinas son sólidos que rotan alrededor de un eje fijo. La mayoría de las máquinas, no todas, pero hay una gran parte. Entonces hay un movimiento circular. El movimiento circular, como su nombre lo indica, se caracteriza porque la trayectoria se conoce, es un círculo. Es un círculo y de radio R mayúscula. Entonces, la partícula en un instante cualquiera tendrá un radio vector R y una coordenada polar θ. Entonces, el movimiento R, el vector posición, será siempre R según R, que es igual al radio, porque el radio es constante según R. Listo. Entonces, es siempre R constante, es un movimiento circular. ¿De acuerdo? Ahora, si uno deriva, obtiene la velocidad de la partícula. La velocidad. Bueno, pero lo podemos hacer sustituyendo las expresiones anteriores. Es lo mismo, pero también lo podemos hacer de esta forma, fíjense. ¿Qué es lo que acabo de hacer hace un momento? Si esto es R, y esto es diferencial de S, y esto es diferencial de θ, entonces diferencial de S es igual a R, diferencial de θ. Si ahora divido por el tiempo, ds a dt, es la velocidad, es R por dθ a dt. O sea que la velocidad es, esto vale omega, omega por el radio. En este caso particular, la velocidad tiene esta componente. Omega por R. Omega por R. Entonces, es omega por R según quién. Es omega por R, es la componente tangencial, es la velocidad, es la dirección tangencial. Es el módulo. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan de la expresión que obtuvimos hace un rato, la velocidad se podía escribir como R punto según R más R θ punto según θ. Pero en este caso, R es igual a R según R. Y esto es una constante. Entonces, R punto vale 0, porque es una constante. Entonces, este término vale 0. Es decir que esto se puede expresar como, ¿y esto cuánto vale? R mayúscula. R, ¿y esto cuánto vale? Omega. O sea, es R por omega. ¿Según qué dirección? La dirección transversal. Pero la dirección transversal, ¿con quién coincide? Con la dirección tangente. Si esto se está moviendo hacia allá, esta es la dirección tangente y esta es la dirección normal. Entonces, fíjense que la dirección normal, ¿con quién coincide? Con la dirección radial. Y la dirección tangente, ¿con quién coincide? Con la dirección transversal. O sea que la velocidad puede expresarse como R por omega según la dirección transversal. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, omega es de θ a dt. Si omega, hipótesis, si omega es una constante, entonces se tiene lo que se llama el movimiento circular uniforme. Movimiento circular y uniforme. Uniforme, ¿por qué? Porque omega es constante. Entonces, bajo esta condición, diferencial de θ es omega diferencial de t. Si uno integra entre un θ0 y un θ, y entre un t0 y un t,
queda que tita menos tita 0, como omega es una constante, puede salir por esta hipótesis. Entonces queda t menos t0. O sea que tita, el ángulo, va a ser el ángulo inicial más omega por t menos t0. O sea que si la partícula parte de esta posición con un R0 y un tita 0, al cabo de un cierto tiempo se encontrará en esta posición con un R y un tita. ¿Y cuánto vale tita? Ah, vale tita 0 más el delta de tita. ¿Y el delta de tita cuánto es? Es omega por t menos t0. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? Sí, se entiende, ingeniero. Bueno, ahora, si asumimos que T0 igual a 0, o sea, empezamos a medir en 0, y el ángulo inicial es 0, o sea, partimos de esta posición. Aquí, el ángulo inicial, partimos de acá. Entonces nos queda que tita es igual a omega por t. Esta es la condición inicial. Entonces tita es igual a omega por t. Bueno, entonces, si yo doy una vuelta, ¿cuánto vale tita? 2pi. Y al dar una vuelta, ¿el tiempo cuánto es? El periodo. O sea que omega es 2pi sobre t. Entonces, esto es el periodo, el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. ¿Qué diferencia hay entre lo que estudiaron en colegio y estudiaron en física 1? Con lo que vimos acá, estamos viendo ahora. ¿Qué diferencia hay? Que ahora ya sabemos a dónde viene. Exactamente. Y no es poca cosa, jóvenes. ¿Cómo se llama la materia? Mecánica racional. Mecánica. ¿Y qué significa racional? Usted acaba de decirlo. ¿Qué significa? Pensando. Que sabe de dónde viene. No es de memoria. No puede ser de memoria. El gran drama de nuestro sistema educativo desde el kinder es que todo va de memoria. Es imposible. Si queremos cambiar el país, si queremos dar un salto hacia adelante, hay que realizar un cambio profundo en el sistema educativo desde el nidito, donde solo se razona. Si no hay ese cambio, no vamos a cambiar como país nunca. De memoria en nidito, de memoria en primaria, de memoria en secundaria, de memoria en la universidad, es un desastre. Bueno, sigamos. Ahora, si uno define la frecuencia como la inversa del periodo, entonces, como la inversa del periodo, esto va a ser igual a 2pi por f, que es otra fórmula que se usa mucho en electricidad también. Bien, 2pi por f. Entonces, ¿qué es la frecuencia? T es el tiempo que tarda en una vuelta. ¿Y qué va a ser la frecuencia? El número de vueltas en un periodo. El número de ciclos por segundo. Entonces, si T se mide en segundos, que se escribe S, entonces la frecuencia se mide en 1 sobre segundo, ¿y eso cuánto vale? 1 hertz. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Nada más. Listo. Ahora la expresión vectorial de la velocidad. Esto es importante que se entienda. Si uno tiene una partícula que realiza esa trayectoria, que es circular, bien, entonces esta partícula tiene, esta trayectoria tiene un radio r.
Pero la partícula la vamos a identificar con el vector posición R. No confundir el radio con R. Bien. Entonces, la velocidad es tangente a la trayectoria. Y si esto está rotando con velocidad omega y hacemos que el vector velocidad omega sea perpendicular al plano de rotación, este es el vector omega. ¿De acuerdo? Y cumple con la regla de la mano derecha. A ver, hagan la regla de la mano derecha. Omega como un vector perpendicular al plano de rotación y que cumple con la regla de la mano derecha. Entonces, fíjense que aquí voy a tener omega y aquí tengo B, aquí, o aquí tengo B y aquí tengo, perdón, aquí tengo, esperen un segundo, aquí tengo omega, aquí tengo omega y aquí tengo R, y aquí tengo alfa, o T, alfa. Entonces, B resulta ser omega vector R. Omega vector R, por la regla de la mano derecha, nos da B. Omega vector R nos da B. O sea, es otra forma de escribir la velocidad que permite darle una definición al vector omega. Es perpendicular al plano de rotación y su sentido, o sea, la dirección es perpendicular al plano de rotación y su sentido positivo o negativo se define con la regla de la mano derecha. Entonces, B es igual a omega por R. Entonces, con este producto vectorial, omega por R nos da B. Y el módulo B va a ser omega por R por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores, por el seno de este ángulo. Pero R seno alfa, ¿qué es? En este triángulo, ¿lo ven el triángulo? En ese triángulo, esto es R seno alfa, que es igual a ¿quién? A R. O sea que otra vez llegamos a la expresión omega por R. Y no hay que confundir el R del vector posición con el R del radio del círculo. ¿Se entiende? Si quieren, vamos a usar, para no generar confusión, jóvenes, van a disculpar. Vamos a usar la misma, porque alfa es aceleración angular. Gamma, como está en el apunte. Gamma, y esto será gamma. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esta es la expresión vectorial de la velocidad cuando una partícula rota con respecto a algo. Es la expresión vectorial de la velocidad cuando una partícula rota con respecto a algo. ¿Se entiende? ¿Entendieron esto? Ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, lo que viene a continuación, ¿qué es? Es muy simple, es derivar. Entonces, jóvenes, si B es igual a omega vector R, la aceleración será la variación de B con respecto al tiempo. Y esta es la derivada de un producto vectorial, la derivada de un producto vectorial. Los productos vectoriales se derivan exactamente como el producto, pero manteniendo el orden. ¿Por qué? Porque el producto vectorial no es conmutativo. A vector B como módulo es AB seno de gamma. B vector A es AB seno de gamma. Pero si yo tengo este vector que es A y esto es B, A vector B me da este vector.
¿De acuerdo? Pero esto es B vector A. O sea, el módulo es el mismo, pero la dirección es la misma, pero cambia el sentido. No es conmutativo. Entonces hay que llevar el orden. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, si ahora derivo, ¿qué tengo? Omega punto vector R más omega vector R punto. O sea que la aceleración será, ¿pero esto qué es? Es alfa, es la aceleración angular, vector R más omega vector R punto, ¿pero esto qué es? La velocidad, ¿y la velocidad cuánto vale? Omega vector R, para escribirlo bien. ¿Se entendió? Y esa es la expresión general de la aceleración cuando una partícula rota, donde si la partícula está rotando, este es el plano y perpendicular al plano tengo omega con la regla de la mano derecha y alfa también. Alfa también va a ser un vector perpendicular al plano, ¿no es cierto? Perpendicular al plano y que cumple con la regla de la mano derecha, al plano de rotación. Entonces, si ustedes ahora analizan esto, alfa si esto es R y esto es gamma, alfa vector R me da la componente tangencial. Esto es la componente tangencial. Y omega vector R, ¿esto qué es? Es la componente normal. Es la componente normal. O sea, esto es B cuadrado sobre el radio según la dirección normal y esto es dB dt según la dirección tangencial. ¿Se entendió? Bueno, ahora, si uno analiza el movimiento plano, esto está así, en un plano. Entonces la partícula está rotando así, con omega y con alfa. Entonces, alfa vector R, cuidado, R coincide con R, o sea, R va, en el movimiento plano va a ser R según R, siendo esto R, ¿no? R es R según R. Entonces, alfa vector R, si ustedes se fijan, alfa vector R es este vector. Esto es la componente tangencial, es alfa vector R, siendo esto R. Y si ahora dibujamos aquí para poder separar bien esto, si hacemos omega vector R, es la velocidad. Entonces, si esto es R y esto es omega, omega vector R es este vector. Y si ahora hago nuevamente omega vector B, esto es B, omega vector B, entonces me queda omega vector B, me va a dar un vector hacia el centro, que es la aceleración normal. Esto es omega vector R. ¿Se entiende? Ahora, como el ángulo entre R, entre omega, alfa y R, el ángulo gamma, ¿cuánto vale? Pi sobre 2. Es este ángulo. Pi sobre 2, ¿lo ven? Y el seno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? Vale 1. Por lo tanto, si ahora escribimos aquí A, va a ser igual a alfa por R, pero R, es el radio, por el seno de pi sobre 2, vale 1, según la dirección tangente, más omega vector R,
omega R por el seno de pi sobre 2, que vale 1. Y ahora hago omega vector nuevamente, o sea, omega cuadrado según la dirección normal. Pero claro, esto va hacia el centro de curvatura, o sea que aquí aparecería un menos por el sentido. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿No se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno, si ahora tenemos alfa igual constante, constante vectorial, tenemos lo que se llama el movimiento circular uniformemente acelerado. O sea, la partícula está rotando con aceleración constante. Esto es alfa, igual constante. ¿Estamos o no estamos? Sí. Movimiento circular uniformemente acelerado, alfa igual constante. Bien. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Esto significa, jóvenes, que si alfa es igual constante, podemos integrar. Entonces queda que alfa es igual a d omega a dt. Dejamos de lado la dirección y el sentido, porque ya sabemos que la dirección es perpendicular al plano de rotación y el sentido cumple con la regla de la mano derecha. Entonces, diferencial de omega será alfa de t. Si se integra entre un omega 0 y un omega, y entre un t0 y t, esto es omega menos omega 0 es igual. Como alfa es una constante, sale. Alfa es t menos t0. O sea que de aquí se puede escribir que omega es igual a omega 0 más alfa t menos t0. Bueno, y si uno quiere la posición, el ángulo, listo. Esto va a ser igual a ¿quién? A d tita a dt. O sea que diferencial de tita va a ser igual. Paso multiplicando omega para resolver la ecuación diferencial, que se resuelve por variables separables, más alfa t menos t0 diferencial de tita. Si ahora integro entre tita 0 y tita y t0 y t y t0 y t, ¿qué obtenemos? Tita menos tita 0 es igual. Omega 0 es la velocidad inicial. Es constante por t menos t0. Y alfa, que es una constante, puede salir. Y esta integral es un medio de t menos t0 al cuadrado. Fíjense que se repite la expresión para el movimiento unidimensional. Solamente que ahora en lugar de x, ¿qué tenemos? El ángulo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Estamos o no estamos? Bien. Sí, ingeniero. Les voy a pedir 2 minutos, no salgan. Voy a entrar en la clase de máquinas hidráulicas y les voy a decir a los muchachos que me esperen un ratito hasta que termine con ustedes. No se muevan, voy a entrar al otro video. Un momento, por favor. No se vayan a mover.